En efecto, el siguiente tema en nuestra agenda será tratado por la profesora María Inmaculada Pérez Dupuy. Ese tema es el poder cautelar del juez constitucional en la fase del trámite inicial de la acción de amparo a la libertad y seguridad personal. María Inmaculada Pérez Dupuy, disculpen, es abogada, doctora en ciencias penales, profesora de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en y postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida, profesora. Quieren uso de la palabra. Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación que nos hacen. Y bueno, vamos a conversar un poco hoy sobre algunos aspectos relacionados con la Ley de Orgánica de Amparo a la Libertad. Voy a tratar de hacer la presentación, a ver si soy capaz de hacerla. Ustedes me indican si se está visualizando, por favor. Está cargando, profesora. Ajá. Dice que ha empezado a la función de compartir pantalla, pero aún no la vemos. Y aquí me dice que está compartiendo pantalla. ¿Será que dejo y intento de nuevo? Sí, profesora, intente activar de nuevo la pantalla. Bueno, si no trabajamos sin, Ya la vemos. Ya está en pantalla, profesora. pero que se cayó. No, 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 está en pantalla ya la presentación. Ok, perfecto. Sí, porque yo sí no logro acá es que nunca había presentado por Zoom. Bien, bueno, vamos a dar inicio a nuestra exposición relacionado con algunos aspectos muy concretos de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y la Seguridad Personal. Esta ley que entró en vigencia en el año 2021 y derogó el procedimiento que estaba para el habeas corpus en la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales. Cuando nosotros revisamos su articulado, nos encontramos con una serie de problemas, por lo menos yo advertí una serie de problemas en su regulación y algunas cuestiones relacionadas que me generaron una serie de interrogantes. Entonces, el objetivo que nos planteamos es tratar de dar una propuesta de interpretación a una de las fases del trámite de la acción de amparo a la libertad, que es denominada por la ley trámite inicial y entendemos que en ese trámite debe ser proferido por el juez especializado una primera decisión. Luego también pretendemos tratar de establecer cuál es el alcance y naturaleza del poder cautelar del juez especializado. Y dadas las deficiencias que encontramos en la ley, pretendemos a través de la casuística tratar de establecer en qué consiste o cuáles podrían ser esas medidas cautelares que podría dictar el juez en esta fase de trámite inicial y cómo se puede ir desenvolviendo. Y por último, tratar de presentar las conclusiones. Bien, aquí tenemos una presentación muy breve de en qué consiste o cómo está regulado el procedimiento de la acción de amparo a la libertad y seguridad personal en una primera fase que sería del trámite inicial en el artículo 13, y esa fase a mi juicio inicia con la recepción de la solicitud de amparo y debe culminar con una decisión dentro de esta fase de trámite inicial. Según lo que suceda en ese trámite inicial, va a abrirse otra fase que va a ser el procedimiento a seguir cuando no se localice a la persona que se dice que se ha señalado como agraviado, es decir, en el supuesto que nos encontremos ante un caso de una posible desaparición forzada de personas.
Y luego la otra fase, que es la decisión final de la acción de amparo a la libertad. Cuando revisamos todo el articulado de la ley, nos encontramos, lo primero que advertimos es que si bien la ley se refiere al amparo a la libertad y seguridad personal, resulta que la ley solo regula la garantía a la libertad ambulatoria del artículo 44.1 de la Constitución. Y no hace referencia a cómo tramitarlo, hace de manera indirecta con relación a los supuestos de desaparición forzada de personas, pero no refiere otras violaciones que pueda haber a la garantía de la libertad ambulatoria, como las previstas en el artículo 45, así de manera expresa, y menos aún advertimos regulación con respecto a la seguridad personal. La otra situación que se advierte de la regulación es que en la Constitución, en el artículo 27, cuando se regula, se refiere a la acción de amparo a la libertad, se establece que el detenido sea puesto de manera inmediata bajo la custodia del juez constitucional. Eso es un mandato del artículo 27 de la Constitución. Sin embargo, en la ley no está claro si el juez de manera obligatoria deba ordenar que el detenido quede bajo su custodia. Y luego hay otra cuestión menos fácil de comprender, que es en el supuesto que no sea localizada la persona, la ley ordena que el juez se pronuncie sobre la procedencia de la acción de amparo de una persona no localizada, o sea que estamos hablando de un desaparecido, de un supuesto de desaparición forzada de personas, y sin embargo se ordena que se pronuncie sobre la procedencia, que se dicte un mandamiento de amparo. Entonces, ¿cuál es el contenido de ese mandamiento de amparo si esa persona no ha sido localizada? Y entonces tampoco está claro qué es lo que va a decidir el juez. Entonces, estas situaciones, esas son las tres situaciones que advertimos de la regulación, que nos hace surgir las siguientes interrogantes. Si en el trámite inicial es relevante distinguir el tipo de derecho garantía objeto de violación, y si se trata de una violación o una amenaza. Eso en primer lugar. Y luego, la otra interrogante es que acaso el contenido de la decisión que ha de dictar el juez en la fase de trámite inicial será el mismo cuando la acción de amparo se interponga por violación de algunas de las garantías del 44, o será del mismo contenido cuando sea por el 45, o será el mismo contenido cuando sea por el 46. Obviamente son derechos, garantías de diferente contenido, entonces obviamente no puede ser el mismo contenido. Y luego la tercera interrogante se relaciona con este problema cuando la persona no es localizada y que el artículo 16 ordena que se profiera se haga un pronunciamiento sobre la procedencia del amparo. Entonces, ¿cuál es el contenido de esa decisión? Y si ante el supuesto de que no se pueda localizar a la persona, pueda el juez constitucional declarar concluido el procedimiento de amparo. Bien, entonces, para tratar de dar respuesta a estas interrogantes, entonces pretendemos presentar unas propuestas de interpretación de las fases del procedimiento, centrándonos en el trámite inicial. Consideramos que en este trámite inicial, que como ya dije, comienza con la recepción de la solicitud de amparo y culmina con una decisión sobre la procedencia del amparo, el juez necesariamente tiene que dictar una decisión en esa fase del trámite inicial. Entonces, ¿cuál debe ser? Como la ley no dice nada al respecto, entonces yo me represento, o sea, que debe ser un juez constitucional, un juez especializado ante esta situación. Entonces, lo primero es que tiene que examinar su propia competencia. Y esa competencia la tiene que examinar en base al territorio, del lugar donde se dice que se cometió el hecho lesivo, luego con relación también a la materia, y esto es muy importante,
porque solo puede tratarse de la violación de los derechos garantías relacionados con la libertad o la seguridad personal. Porque si es otro derecho garantía, eso será competencia de los jueces que están señalados por la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales. Entonces, solo delimitarla también en cuanto a la materia. Y algo muy importante que también debe hacer un establecimiento de quién es la persona que se señala como presunta agraviante, porque esa persona que se señala como presunta agraviante no puede ser un juez de primera instancia ni puede ser un alto funcionario de rango constitucional ni alguno que actúe por esta delegación. ¿Por qué? Porque en esos casos la competencia corresponderá a la Corte de Apelaciones o a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, el juez especializado tendrá necesariamente, en primer lugar, que examinar su propia competencia en cuanto a esa triple materia. Luego, el segundo aspecto es la determinación de la situación que debe hacer el juez, es determinar la situación violatoria o amenaza de violación del derecho a la libertad o seguridad personal. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué debe centrarse tanto en este examen? Para que él pueda delimitar el ejercicio de su autoridad judicial y el ejercicio del poder cautelar. Entonces, el juez tiene que distinguir si se encuentra frente a una violación de la garantía de la libertad, 44, 45 de la Constitución, o si es a la seguridad personal, que puede ser el 46, o puede ser el 49 en alguno de sus numerales. Distinción que no hace la ley, ¿eh? Pero que considero que esto lo debe hacer el juez especializado. Y en el supuesto caso, si es una violación a la libertad ambulatoria, tiene que distinguir si es una violación o es una restricción o es una amenaza. Porque si es una violación, el juez está obligado a ordenar, lo primero que debe hacer es ordenar que el detenido sea puesto inmediatamente bajo su custodia. ¿Qué le va a permitir al anterior, al juez especializado, si hace este examen? Que él va a ordenar lo que acabo de decir, que el detenido sea puesto a la orden del tribunal conforme al 27 constitucional, que deberá necesariamente constituirse en el centro de reclusión, no estar pidiendo o no librando boletas de traslado, que cuáles son las medidas cautelares que debe ordenar, la forma como va a ejecutar la decisión que profiera en el trámite inicial, ordenar actividad probatoria si es necesario, y luego también eso le va a permitir, bueno, en el supuesto caso que este amparo sea declarado con lugar, cuál será el contenido de ese mandamiento de amparo. Y luego también de allí se le irán definiendo cuáles son los requisitos que deben darse para que pueda dar por concluido el procedimiento y no que se agotaron las 96 horas y como se agotaron las 96 horas que ordena la ley, ya va a dar por concluido el procedimiento. Bien, entonces por eso es importante este examen. Cuando el título que hemos puesto es a la ponencia, es el poder cautelar del juez especializado en el trámite inicial. Hemos identificado, la ley hace referencia a una serie de principios. Hemos de destacar dos principios que están previstos en la ley, que es el principio del orden público, del procedimiento y el mandato al juez que debe proceder de oficio desde el inicio del procedimiento de la acción de amparo hasta su conclusión. ¿Qué significa esto? Que este juez de amparo, que este juez constitucional, no es un juez penal, que no puede actuar de oficio, no. Este es un juez, si bien le dieron la competencia, fue a los jueces de control,
pero la ley habla de un tribunal especializado, entonces ese juez puede obrar de oficio. Ese principio está recogido. Y luego está un principio muy importante que yo le he denominado indubrio pro lesa persona, que en todo lo relacionado con la interpretación de la ley, el juez debe acoger la interpretación que sea más favorable para la protección del derecho o garantía constitucional que se dice violado. ¿Con qué nos encontramos en la regulación de la ley? El trámite inicial está en el artículo 13, que está allí previsto, lo tienen allí proyectado en la pantalla, pero si nosotros nos detenemos en el artículo 13, entonces, y vamos como a tratar de ir por palabrita. La primera actuación que ordena el artículo 13 al juez es, deberá pedirle un informe al presunto agraviante. Deberá notificar al defensor del pueblo. Eso es lo que le ordena que haga en forma obligatoria. Y luego le dice, podrá dictar medidas cautelares, pudiendo ordenar el traslado del detenido al tribunal. Y hay que tener claro que no es lo mismo ordenar el traslado que sea puesto inmediatamente bajo la custodia del tribunal. Son cuestiones totalmente, el alcance no es el mismo. Bien, entonces, ¿qué consideramos que debe, que si es esto que está facultado, que lo debe hacer, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no debe hacer, qué es lo que puede dejar de hacer? Entonces nosotros consideramos, o sea, que en base al principio, por esa persona que impera que está establecido en la ley, ante la violación del derecho a la libertad ambulatoria, violación del 44, el 44.1 en cuanto a las formas toleradas constitucionalmente para la aprehensión de una persona, que solo puede ser por flagrancia o orden judicial, el juez constitucional tiene necesariamente que dar cumplimiento a lo que está establecido en el 27 constitucional. Y lo primero que él tiene que hacer es ordenar que ese detenido sea puesto inmediatamente bajo su custodia. No que ordene el traslado. No, no. Entonces vamos a ver cómo se debería ejecutar eso para que realmente se haga efectiva el derecho garantía. Entonces, para tratar de precisar y ver cuál es el alcance y naturaleza del poder cautelar del tribunal especializado, tenemos que acudir a la casuística y vamos a tratar, a ver si el tiempo nos permite, examinar tres supuestos. Voy a extenderme más en el del 44.1 y si nos da tiempo, procedemos a trabajar un supuesto de violación del 46, en el caso que esté sometido a trato cruel o a tortura, que aquí hizo referencia el doctor Bello, o también si nos da tiempo, una nueva práctica que hay, que se libran boletas de citación para rendir declaración como investigado, que constituye una violación del 49.5. Entonces, vamos a ver lo que el tiempo nos permite. Vamos a detenernos sí en un supuesto de violación del 44. Bueno, ya dijimos que lo primerito es que la persona, el juez, tiene que dictar una decisión en la cual va a ordenar, además de primero que se va a declarar sobre su competencia, él va a ordenar en primer lugar que el detenido sea puesto inmediatamente bajo su custodia. Podrá dictar las medidas cautelares y a mi juicio debe ordenar que se traslade al tribunal y cuando se traslada al tribunal, al sitio de reclusión, allí es donde él va a ejecutar esa decisión que profirió en el trámite inicial. Entonces, allí es cuando él le requiere, si localiza al detenido, al responsable del centro de reclusión, ponme bajo mi custodia, o sea, ya él lo decidió, entonces está ejecutando, ponme bajo mi custodia a ese detenido.
Obviamente, para que esto sea posible, tendrían que tener estos jueces sus propios sitios de reclusión para estas personas que están que están denunciando violación de derechos y garantías constitucionales relacionadas con la libertad y que tengan que estar bajo la custodia del juez de amparo. Y luego, entonces, en esa oportunidad es cuando él debe notificar, solicitarle al responsable del centro de reclusión que le rinda el informe, pero no como establece la ley, que primero le pide el informe y después pudiendo, no, constitúyete obligatoriamente en el centro, el sitio de reclusión, ejecuta tu propia decisión, el detenido queda bajo tu custodia y luego, y también haces la notificación al defensor del pueblo, dictas las medidas cautelares que tengas que dictar, ejecuta las medidas cautelares que tengas que dictar. Y él se queda a la espera que el presunto agraviante rinda el informe y luego debe proceder a examinar si esa la garantía que fue denunciada en realidad hubo una violación de esa garantía. Cuando el tribunal examina, recibe el informe ya adelantado todas las actuaciones, el tribunal se puede encontrar que de las resultas puedan presentarse las siguientes situaciones. Que se localiza a la persona detenida y se constata que la privación de libertad fue arbitraria o contraria al ordenamiento jurídico. Y que esa persona efectivamente no se encuentra a la orden de un tribunal. Eso es algo que puede suceder perfectamente. La otra situación es que el detenido haya sido puesto a la orden de un tribunal. Y la otra situación es que el presunto agraviante niegue en la detención el informe, o sea, ya no lo localizó cuando se constituyó y no es localizada la persona. Entonces, vamos a ver si se localiza a la persona detenida y se constata que una detención arbitraria, violación del 44.1, entonces ya el juez debe tener el informe. ¿Y qué es lo que establece la ley? Que a las 24 horas se pronuncia la decisión, se ponga en libertad. Eso está regulado en el artículo 15. Ahí la ley no habla de mandamiento de amparo, pero eso es un verdadero mandamiento de amparo. Pero ¿cuál es la diferencia por la forma como se podría ejecutar si no aplicáramos este procedimiento? Aquí, si seguimos este trámite de que el juez se constituye, que el juez ya en el sitio de reclusión, el juez ya se va con su detenido, él ya ejecutó, lo tiene bajo su custodia, entonces él es el mismo quien va a ordenar la libertad. Él mismo va a ejecutar su propio mandamiento de amparo porque tiene al detenido bajo su custodia. No es que pide un traslado como tiene establecido la ley. Obviamente, si hubo violación del 44.1 y se está declarando la procedencia del amparo, entonces estaríamos ante un supuesto del delito de privación ilegítima de libertad. Entonces, obviamente, en este caso, deberá remitir copia de lo conducente al Ministerio Público por el delito de privación ilegítima de libertad. La otra situación que puede ocurrir de las resultas o derivar de las resultas es que el detenido haya sido puesto a la orden de un tribunal, como ocurre muchas veces. Entonces, ¿qué sucede acá? Si el detenido está a la orden de un tribunal, ese otro, un juez de control, está perfectamente facultado conforme al artículo 175 del COD para ordenar declarar la nulidad de esa aprehensión, de esa detención y ordenar la libertad sin restricciones de la persona detenida. Y también remitir las actuaciones al fiscal del Ministerio Público por el delito de privación ilegítima de libertad. Esto del 175
se introdujo con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal en el año 2021. En estos casos, ¿qué debe hacer el juez constitucional? Obviamente, sí, el juez de control le corresponde ya dar la libertad, entonces, y le da la libertad efectivamente, entonces cesó esa situación y el juez constitucional debe dar por concluido el procedimiento. Diferente es la situación cuando no se localiza a la persona detenida se pidió o él pidió el informe y resulta que el presunto agraviante niega la detención y se desconoce el paradero, o sea, estamos ante un supuesto de desaparición forzada de personas. ¿Qué establece la ley al respecto? Allí la ley lo que señala es que el juez debe abrir una articulación probatoria de 48 horas y que se debe pronunciar dentro de las 24 horas siguientes sobre la procedencia de la acción del mandamiento de amparo. Y que el juez tendrá las más amplias facultades probatorias. Yo creo que esto no puede, y que remite lo conducente al fiscal del Ministerio Público. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo considero que en estos casos, el juez constitucional, este juez especializado, aquí tiene que hacer uso de su verdadera autoridad judicial y su auténtica y toda la potestad cautelar que le da la ley y que se derivan de los principios. Y a mi juicio, ese juez, un verdadero juez constitucional, debía trasladarse en todos los posibles sitios de reclusión. Claro, para eso necesitamos un juez independiente, ¿no? Todos los posibles sitios de reclusión, auxiliarse de todas las autoridades para verificar y tratar de localizar a ese detenido. No lo localizó. Pero el juez tiene que agotar todo eso. No contentarse con pedir un informe y hacer, ¿qué puede hacer en 48 horas? Bien, entonces la ley le dice que se pronuncie a las 24 horas del vencimiento del lapso probatorio sobre la procedencia de la acción de amparo. ¿Cuál procedencia? Si la persona, ¿cuál es el mandamiento de amparo que puede dictar? La procedencia es cuando se ha constatado, conforme establece el artículo 8 de la ley, cuando se ha constatado que que fue arbitraria o contraria al ordenamiento jurídico la privación de libertad. Entonces, ¿cómo va a declarar procedente la acción de amparo? ¿Dónde tiene la persona para poder ejecutar? ¿Cómo sabe si es que la persona está desaparecida? Entonces, nosotros nos preguntamos ¿en qué puede consistir ese mandamiento de amparo? Pues no puede mandamiento de amparo. ¿Qué otro tipo de pronunciamiento puede proferir el juez? ¿Será que el juez podrá dar por concluido el procedimiento por cuanto está vencido el lapso de 96 horas que ordena la ley que se resuelva el procedimiento de amparo? ¿O podrá decir que no tiene materia sobre la cual decidir? ¿O decir que la acción de amparo es improcedente? Bien, a mi juicio no. A mi juicio, el juez no puede ni declarado inadmisible por causar sobrevenida, porque eso puede ser otro de los procedimientos, o como han dicho otros, que no tiene materia sobre la cual decidir, o que tampoco puede declararlo improcedente y que no es suficiente con que remita lo conducente al fiscal del Ministerio Público. Porque no es posible considero que esto no es posible porque el juez constitucional tiene que tener presente que ante un supuesto de persona no localizada es que podemos estar frente a la comisión del delito de desaparición forzada de personas. Y el juez tiene que tener presente que en el delito de desaparición forzada de personas, el fin que se propone el sujeto activo de ese delito es que esa persona quede sustraída del amparo de la ley. Por eso es que él tiene que ejercer toda su autoridad judicial y tiene que ejercer todo su poder cautelar. Entonces, dada la naturaleza del carácter de orden público de la acción de amparo, dado la naturaleza
del delito de que se trate y la gravedad de ese delito, como es la desaparición forzada de personas, y dado los precedentes que existen por la Sala Constitucional en estos casos, que están establecidos en la sentencia 1154 del 29 de junio del 2001, con ocasión de los sucesos que ocurrieron en el estado Vargas, esas desapariciones, el juez constitucional no puede dar por terminado ese procedimiento. En esas sentencias de la Sala Constitucional lo que se ordena es que ese procedimiento de acción de amparo tiene que continuar. No se puede cerrar hasta que se localice a la persona del detenido, del agraviado por violación y que se encuentra en esa situación, como dice la ley, de persona no localizada, pero lo que es en realidad es una persona, es una persona desaparecida forzosamente. Bien, la otra, a ver si alcanzamos qué sucede o cómo se debería tramitar, no sé cómo estamos de tiempo, la acción de amparo a la seguridad personal de una persona que está detenida y está siendo sometida a tratos crueles. Bueno, a mi juicio esto debe ser muy similar al trámite de una persona que es la situación es de privación ilegítima de libertad. ¿Qué sucede? Esta persona está a la orden de un tribunal, tiene una medida judicial en su contra, pero está siendo sometida a tratos crueles o está siendo sometida a tortura. Pues que tiene que hacer el Tribunal Constitucional, acá, el juez especializado. Pues es dictar una decisión en los términos competencia, examinando todas estas cuestiones, ordenar que ese detenido quede inmediatamente bajo su custodia, ordenar la notificación al defensor del pueblo, dictar medidas cautelares y luego el trasladarse al sitio de reclusión para ejecutar su propia decisión. El mandamiento de amparo que va a dictar acá, obviamente, no va a comportar necesariamente la libertad de la persona. Entonces, el mandamiento de amparo puede consistir en que esa persona sea trasladado a otro sitio de reclusión y obviamente tendrá que remitirse copia de lo conducente al fiscal del Ministerio Público por mandato de expreso del el artículo, porque sería el delito, si es tortura, 17 de la ley contra la tortura, si es 18 el delito de trato cruel, y allí la ley contra la tortura en el artículo 31 ordena la denuncia obligatoria para los funcionarios que tengan conocimiento de estos delitos en el ejercicio de su función. Entonces, fíjense, es muy similar, pero el contenido del mandamiento de amparo es distinto. Y luego el de la acción de amparo por violación a la garantía, el 49.5, que esto ya no es libertad ambulatoria en el sentido de que estás privado de libertad. Puede haber, sí, porque te citan para declarar como invitado, como investigado y te pueden dejar detenido, como ha ocurrido muchas veces. Pero a veces no te dejan detener. Y entonces nosotros vimos que esa práctica viene de los cuerpos policiales y luego también ahora vemos que también la hace el Ministerio Público, que libra boletas de citación para declarar en condición de investigado. Entonces eso, a mi juicio, es violatorio de la garantía del 49.5. Entonces se podría denunciar también por la ley porque la ley tutela los derechos a la seguridad personal. Ahora, ¿cómo se tramitaría esto? Obviamente, el examen sobre la competencia y luego, entonces, las medidas cautelares, ¿cuáles? Las medidas cautelares serían suspender los efectos de esa boleta de citación y luego que haga el trámite correspondiente, la actividad probatoria que sí se debería hacer, sí podría ordenar al funcionario que se abstenga se anularía esa orden de comparecencia para de rendir declaración como investigado. Bien, ya se me acabó el tiempo. Bien, por lo menos alcancé a exponer todos los casos, me quedaron pendientes las conclusiones, pero creo que fui bastante, me extendí un poquito.
Sí, profesora Pérez Dupuy. Y de todas maneras invitamos a los participantes a formular las preguntas y comentarios sobre la disertación de la profesora, mientras